Vamos a mirar ejercicios de simplificación de proposiciones y circuitos. En el siguiente video voy a desarrollar las respuestas que elaboró el profesor Libardo Jacome, compañero mío, para responder las dudas en la asignatura de lógica matemática que sus estudiantes le han planteado. Las respuestas han sido elaboradas por el docente y yo acá me voy a remitir a hacer las debidas explicaciones y una que otra explicación adicional para que haya mayor claridad. Bueno, vamos a mirar para qué sirven las conjunciones fundamentales. Una de las mejores aplicaciones es esta. Supongamos que me dice, busque una proposición compuesta que tenga los siguientes valores de verdad. O sea, verdadero, falso, así, en ese orden. Entonces lo vamos a resolver de esta manera. Aquí hagamos la tabla de conjunciones fundamentales. Entonces P, Q. Entonces aquí P puede ser verdadero, verdadera, falsa, falsa. Q, verdadero, falso, verdadero, falso. Entonces, para hacer nuestro resumen, vamos a colocar aquí P, acá Q, listo. Como aquí P es verdadero, lo vamos a dejar quieta. Como aquí P es falsa, para que se convierta en verdadero, vamos a colocar aquí la negación. Aquí va verdadera, falsa, entonces aquí va directa, negación, directa, negación. ¿Por qué aquí directa? Para que sea verdadera. Aquí negación para que si esta es falsa, esta es verdadera. Si esta es falsa, esta es verdadera. O sea que aquí tenemos simplemente dos verdaderas. P, Q, verdadera, verdadera. Aquí P, no Q. P es verdadera, Q es falsa, pero no Q es verdadera. O sea, verdadera, verdadera. O sea, tenemos dos verdaderas. Al trabajar con la conjunción, obtenemos todo verdadero. Lo que me dice este resumen es que P y Q es verdadera solamente en la primera fila, las demás van a ser falsas. P y no Q va a ser verdadera solamente en la segunda fila, las demás van a ser falsas. No P y Q va a ser verdadera en la tercera fila, las demás van a ser falsas. Y no P y no Q va a ser verdadera solamente en la última fila. Como yo necesito que mi tabla de verdad lleve la primera verdadera, entonces necesito esta. Entonces esta iría aquí, P y Q. P y Q. Como necesito que el tercer renglón sea verdadero, entonces necesito esta. Entonces sería no P y Q. No P y Q. Escribamos esto acá. Es P y Q. No P y Q. Entonces esta P y Q es verdadera en la primera, o sea que aquí es verdadera. En los demás casos esa es falsa. Coloquémosle para entender lo que vamos a hacer. Esta de acá, no P y Q, o sea esta no P y Q, esta es verdadera en la tercera fila. O sea, sería aquí verdadera en la tercera fila. O sea que esta es la que es verdadera en la tercera fila. Pero en las demás es falsa. La primera, P y Q, es verdadera en la primera fila. P y Q es verdadera en la primera fila, en los demás falsa. Aquí está verdadera en la primera fila. La segunda de acá, no P y Q, no P y Q, esta no P y Q es verdadera en la tercera fila. Aquí está verdadera en la tercera fila y aquí está verdadera en la tercera fila. Estas dos proporciones de acá, o sea, siempre las conjunciones fundamentales, siempre aquí se usa es la disyunción, ¿o no? ¿Por qué? Porque si tenemos estas opciones, en donde aquí es verdadera y acá es falsa, cuando tenemos una disyunción en las proposiciones, basta con que una sea verdadera para que todo sea verdadero. La disyunción es falsa cuando las dos son falsas, en los demás casos es verdadero. Para ser verdadero basta con que una sola sea verdadera, como aquí. Aquí solamente es verdadera la primera y ya por eso es verdadero. Acá solamente es verdadera la segunda y ya por eso es verdadera. Si tuviéramos tres proposiciones, aquí están todas las opciones, el único caso en que es falsa es cuando todas tres son falsas. En los demás casos es verdadero. Pero aquí lo que debemos notar es que para ser verdadera, bajo la disyunción, solamente necesitamos que una sea verdadera, como aquí. Aquí, con una sola que sea verdadera, aunque las demás sean falsas, ya es verdadera. O aquí, una sola es verdadera y las demás son falsas, pero ya es verdadera la proposición compuesta. O aquí, una sola es verdadera y las demás son falsas, pues ya es verdadera. Y pues si tiene dos verdaderas o tres verdaderas, ya es verdadera. Si esto lo unimos bajo una
disyunción, entonces vamos a esperar que con una sola que sea verdadera, ya todo es verdadero. Con una sola que sea verdadera, toda esta proposición compuesta que está hecha con disyunción ya sería verdadera. ¿Quién garantiza aquí que esto es verdadero? La primera proposición. Porque con una sola que sea verdadera ya está garantizado que eso es verdadero. Entonces este verdadero va a provocar un verdadero acá en la primera fila. Ahora sí, ¿quién garantiza el verdadero de la tercera fila? Quien garantiza el verdadero de la tercera fila es esta proporción, o sea esta de acá. Lo bonito de esto es que las conjunciones fundamentales cumplen esto, que esta es verdadera en la primera fila y en las demás va a ser falsa. En cambio esta sería verdadera en la tercera fila y en las demás filas va a ser falsa. ¿Y eso pues para qué me sirve? Me sirve para garantizar, cuando yo quiero obtener un verdadero en cierta fila, pues lo único que tengo que tener es una conjunción fundamental que me dé verdadero en esta posición, en la posición que estoy trabajando. Si quiero verdadero en la primera fila, debo usar una conjunción fundamental que me dé verdadero en la primera fila, que es esta. Entonces la uso aquí. Y yo ya sé que las demás son falsas. Si yo quiero un verdadero en la tercera fila, pues debo usar una conjunción fundamental que me dé verdadero en la tercera fila, que es esta. O sea, aquí la usaría. Y yo sé que las demás van a ser falsas. Y cuando esas conjunciones fundamentales yo las trabajo, las uno con disyunción, con el O, entonces yo lo que voy a garantizar es lo siguiente. Por ejemplo, que aquí en la primera fila sí obtengo el verdadero porque ¿quién es el que me aporta el verdadero? Esta proposición unida bajo O. Porque basta con que una sea verdadera para que todo sea verdadero, con la disyunción. Y aquí la verdadera es esta. La otra pues va a ser falsa. Y entonces basta con que una sea verdadera para que esta sea verdadera. Para aquí el obtener verdadero, entonces basta con que una proposición de estas dos sea verdadera para que esto sea verdadera. Y aquí esta es verdadera, la otra es falsa. Porque aquí, en esta posición, la única que es verdadera es esta. O sea, esta. La otra va a ser falsa. O las otras, si tuviera más, van a ser falsas. Entonces eso me garantiza que solo esta es verdadera, pero las demás van a ser falsas. Pero si solo esta es verdadera, bajo la disyunción, eso ya me garantiza que este resultado va a ser verdadero. Porque para ser verdadero, basta con que una sea verdadera para que sea verdadero. Entonces aquí esta es verdadera y con eso es suficiente cuando las demás son falsas para ser verdadero. Y ahora sí, ¿qué pasa en los otros casos? Pues en los otros casos donde yo no quiero verdaderos, todas las demás van a ser falsas. Por ejemplo, esta es verdadera aquí y en los demás casos falsas. Esta es verdadera aquí y en los demás casos falsa. Entonces en los casos en donde aquí no aparezca verdadero, aquí vamos a obtener falso. ¿Por qué? Porque aquí voy a tener falso, falso, me daría bajo la disyunción, me daría falso. Y aquí falso, falso, bajo la disyunción me daría falso. O sea que este método consiste en provocar verdaderos si uso las conjunciones fundamentales en las posiciones que necesito, provoco verdaderos en la posición que yo quiero y en los demás falsos. Y acá también obtendría un verdadero aquí en la posición que yo quiero el verdadero y los demás falsos. Y eso al final de cuentas, lo que va a provocar es que si yo quiero un verdadero aquí, este me lo va a aportar esta. Porque mientras tanto la otra va a ser falsa. Y si yo quiero aquí un verdadero, me lo va a aportar esta. Porque mientras tanto la otra va a ser falsa. Y en las partes donde no quiero verdaderos, entonces estas proporciones pues ya son automáticamente falsas. Falsa esta y falsa la otra. Y falso, falso, bajo la disyunción me va a dar falso. Entonces yo voy a obtener siempre la tabla de verdad para la proposición compuesta, la tabla de verdad que yo necesite o que yo esté buscando, que es la tabla de verdad que yo quiera. Ahora, esto lo podemos comprobar, aunque ya sabemos que es cierto, esto es un resumen verdadero. Podemos decir P, Q, aquí podemos colocar un no P, y aquí podemos colocar un no Q. Y vamos a mirar que esto es cierto. Por ejemplo, aquí P sería verdadera, verdadera, aquí falsa, falsa. Aquí sería verdadero, falsa, verdadero, falso. El no P es la negación de P, entonces aquí verdadero, verdadero sería falso, falso. Falso, falso, verdadero, verdadero. Aquí verdadero, falso, verdadero, falso. Como es la negación
no Q de Q sería al contrario, falso, verdadero, falso, verdadero. Revisemos P y Q. P y Q, revisemos P y Q. P y Q es verdadera cuando ambas son verdaderas. Aquí ambas son verdaderas, es verdadera. En los demás casos no hay dos verdaderas, sería falsa. O sea que estamos bien. Aquí hay una pregunta que dice, ¿qué proceso se debe hacer para graficar el circuito cuando en la proposición hay disyunción exclusiva? Entonces voy a desarrollar la respuesta que dio el profesor Libardo Jacome a esta pregunta. Vamos a responder esta pregunta que dice, ¿qué proceso se debe hacer para graficar el circuito cuando en la proposición hay disyunción exclusiva? Entonces la respuesta es, dice, primero que se debe recordar la tabla de verdad de la disyunción exclusiva, que es la siguiente. Vamos aquí a recordarla. Entonces aquí tenemos P, que puede ser verdadera, verdadera, falsa, falsa. Aquí Q puede ser verdadera, falsa, verdadera, falsa. Bueno, con la disyunción exclusiva esto se lee así, o P o Q. Sería una manera de leerla, ¿no? La otra forma de leerla sería haciendo acento en la O en el centro. P, O, Q, haciendo un acento. Pero es mejor decir O, P o Q. Bueno, entonces esta es falsa cuando los dos valores de verdad son iguales. Verdadero, verdadero es falso. Y falso, falso es falso. Y es verdadera cuando son diferentes los valores de verdad. Verdadero, falso, verdadero. Y falso, verdadero, verdadero. Para recordar esta tabla de verdad se puede hacer este ejemplo. Supongamos que una madre manda a un hijo a comprar fruta para hacer un jugo y le dice, cómprame o naranjas o mandarinas, lo uno o lo otro, pero no las dos cosas. Entonces si el muchacho le trae naranjas, también le trae mandarinas, no le hizo bien el favor, entonces es falso. Si le trae naranjas pero no le trae mandarinas, lo hizo bien porque era lo uno o lo otro. Si no le trae naranjas pero sí le trae mandarinas, sí le hizo bien porque era lo uno o lo otro. Y si no le traen ni naranjas ni mandarinas, allí sí que no hizo nada, entonces no hizo favor, falso. Bueno, de esa manera nos podemos acordar. Y aquí vamos a hacer la tabla de conjunciones fundamentales. Aquí vamos a colocar P y Q. Porque la siguiente parte dice que también se debe recordar la tabla de conjunciones fundamentales. Entonces, aquí está P y Q. Esto sería conjunciones fundamentales. Bueno, para conseguirla fácil vamos a colocar aquí otra vez P, dos verdaderas, dos falsas. Aquí verdadera, falsa. Aquí verdadera, falsa. Aquí vamos a escribir, a ver, P y acá Q. Listo. Ahora sí, como aquí P verdadero, verdadero, la dejamos quieta. Como aquí es falsa, falsa, la vamos a colocar aquí negación. Aquí dice verdadero, falsa, entonces aquí le dejamos, aquí negación, aquí le dejamos, aquí negación. Verdadero, verdadero, P, P. Falso, falso, no P, no P. Verdadero, falso, Q, no Q, Q, no Q. Aquí pues conjunción. Y ya sabemos que estas nos producen, esta nos produce verdadera en la primera fila y en los demás falso. Esta nos produce verdadera en la segunda fila y en los demás casos falsa. Esta nos va a producir bajo este orden, bajo estas proposiciones y bajo los valores y bajo este orden. Aquí nos produce verdadera en la tercera fila y los demás falso. Y aquí nos produce verdadero en la cuarta fila y los demás falso. Aquí en el caso de la disyunción exclusiva tenemos un verdadero en la segunda fila, que sería esta. Entonces tenemos que usar esta parte. Y también tenemos un verdadero en la tercera fila, aquí. Entonces tenemos que usar verdadero en la tercera fila, que sería esta, que sería esta. O sea, tenemos que usar estas dos. Estas dos las vamos a escribir acá. P, I, no Q, no P, I, Q. Con disyunción. Esta es la manera en cómo se convierte la disyunción exclusiva en una proposición compuesta pero equivalente que contiene solamente conjunciones, disyunciones y negaciones, solamente esas tres operaciones. Porque para simplificar un circuito o simplificar una proposición compuesta, lo que tenemos que llegar siempre son solamente a conjunciones, disyunciones, negaciones y proposiciones. Y siempre tratar de disminuir el número de proposiciones, disminuir el número de conjunciones o disminuir el número de disyunciones o de negaciones, ya que quede lo más simple posible. De eso se trata la simplificación de una proposición compuesta. Si usted tiene una disyunción exclusiva o tiene un condicional o un bicondicional,
se debe convertir en operaciones de conjunción y disyunción, usando algunas equivalencias. Otra que usamos mucho es esta. Si P entonces Q, esta equivale a lo siguiente. La primera se la niega, o sea, no P. Luego esto cambia a un O y la segunda se la copia. O sea, esta es la forma de convertir un condicional, P entonces Q. El condicional se lo convierte así. Y el bicondicional sería así. P, si y solo si Q. Esto aquí equivale, es así. Equivale a... Es fácil. Cuando se mira este símbolo, primero podemos mirar esta parte. Entonces sería si P entonces Q. Y al mismo tiempo existe esta otra parte, hacia allá. Entonces decimos, y al mismo tiempo existe la otra parte, que sería Q entonces P. O sea, sería Q entonces P. Para el condicional se puede también usar este símbolo. A veces yo estoy acostumbrado a usar pues una sola línea. Entonces el profe acá usa dos líneas. Entonces también podemos usar aquí dos líneas también para el bicondicional, ¿no? Entonces acá también y acá. Bueno, de esa manera. Entonces, esto se debe entender que aquí tenemos las dos cosas, tanto de si P entonces Q, que sería esto, y al mismo tiempo tenemos la otra, hacia acá, o sea, Q entonces P, Q entonces P. Entonces esto equivale a esto. Ahora, una vez que ya está convertido en esto, esto se lo convierte en disyunción, y esto se lo convierte en disyunción usando esta regla. Entonces sería así. Aquí se niega esta, sería no P, esto cambia a O y esta se copia, Q. Ahora sí, y ahora acá sería, esta se niega aquí, no Q, esto cambia a O y esta se copia. ¿Por qué? Porque A, si A entonces B, es equivalente a, la primera se niega, esta cambia a O y esta se copia. Esto es lo que estamos aplicando aquí. Esta se niega, esta se cambia a O y esta se copia. Esta se niega, esta se cambia a O y esta se copia. Lo básico sería esto. Esta serviría para convertir una disyunción exclusiva en conjunciones, disyunciones, negaciones. Esta me serviría para convertir un condicional en una disyunción, con una negación. Y esta me serviría para convertir un bicondicional en, aquí tenemos conjunciones, disyunciones y hay negaciones. Hay una relación aquí importante entre estas dos. Hay una relación muy importante entre las dos. Porque si hacemos la tabla de verdad del bicondicional, verdadero, verdadero, falso, falso. Verdadero, falso, verdadero, falso. Es verdadera cuando ambas son del mismo valor de verdad. O sea, si ambas son verdaderas, verdaderas, si ambas son falsas, verdaderas. Y falsa, si tienen valores diferentes de verdad. Verdadero, falso, daría falso, y falso, verdadero, daría falso. Para recordar esta tabla de verdad podemos pensar en este ejemplo. Digamos que un padre le promete al hijo que le va a regalar una bicicleta si gana el año. Entonces le dice, te regalo una bicicleta si y solo si ganas el año. Traducido quiere decir, le regalo una bicicleta únicamente en el caso en que usted gane el año. El padre le regaló la bicicleta y el muchacho ganó el año. Entonces hizo bien el padre, o sea, verdadero, porque cumplió lo que prometió. Aquí, el padre no le regaló la bicicleta, porque el hijo no ganó el año. Entonces el padre hizo bien, verdadero. O sea, el padre cumplió la promesa. Aquí el padre sí le regaló la bicicleta, verdadero, pero el hijo no ganó el año, se lo perdió. Aquí el padre está incumpliendo la promesa, porque le dijo, sí, solamente si gana el año le doy la bicicleta. Entonces falso. Aquí el padre no le regaló la bicicleta. Acá el hijo sí ganó el año. Entonces aquí el padre es incumplido, porque él prometió regalarle la bicicleta solamente si él ganaba el año, pero él lo ganó, pero no le dio la bicicleta, es falso. Bueno, pero lo que quiero hacer notar aquí es que entre la disyunción exclusiva, aquí si miramos los valores de verdad, falso, verdadero, verdadero, falso, y miramos los del bicondicional, aquí verdadero, aquí está falso, aquí dos falsos, dos verdaderos, y aquí verdadero y aquí dos falsos.
O sea, esta es la negación de esta y esta es la negación de esta. Entonces podemos sacar esta conclusión. P si solo si Q equivale a la negación de o P o Q, de acuerdo a la tabla de verdad que vimos. O también esta conclusión, que la disyunción exclusiva equivale a la negación del bicondicional. Más usada sería esta, porque me convierte la disyunción exclusiva en la negación de un bicondicional, y luego el bicondicional lo puedo trabajar así, y luego los condicionales los puedo trabajar así, y ya, también podría ser. Pero también podemos usar esta de acá. Si les gustó el video, pues denle me gusta, y los invito a que compartan la dirección de este blog, que es el lugar donde estoy organizando todos los videos que estoy subiendo a YouTube. También los invito a que se suscriban al canal. Aquí abajo, en la descripción del video, les dejo dos enlaces. El primero es a este blog y el segundo al canal de YouTube. Gracias.